A los 18 años se casó con una hija de la familia Kedoshim. Ella dio a luz a su hijo mayor, pero poco después ella murió y él quedó viudo con un niño pequeño. Unos años más tarde se volvió a casar con una mujer llamada Sinja Vidal Vivas, una rebbetzin excepcional. Ella lo ayudó y apoyó en su servicio divino y dio a luz a 10 hijos, todos los cuales fueron grandes estudiosos de la Torá. Su familia de 13 personas vivía en la pobreza y poseía lo mínimo indispensable. Su sustento provenía de la redacción de contratos y de la sinagoga que dirigían. Poseía un bastón al cual se le atribuían poderes milagrosos y curativos. Este bastón se encuentra junto a otras reliquias que le pertenecieron en Israel, en un museo dedicado a su nombre. Protector de la ciudad de Tetuán. Hay quienes dicen que lo vieron ahuyentando a los alemanes en la Primera Guerra Mundial.